Hola, buenos días. Bien, voy a dejar una especie de guía para la lectura del artículo de Víctor Šlofsky, del arte como artificio. ¿Sí? No, si bien me parece que no es de los textos quizás más complejos, y aparte, bueno, Šlofsky ilustra muy bien, ¿sí? Su propuesta con los ejemplos. De todas maneras, a veces no nos viene mal tener como una guía en ese sentido, ¿verdad? Como, bueno, fijarnos bien los puntos relevantes. Vamos para eso a seguir una especie de, exactamente de guía, que preparé como para no perdernos mucho y que no quede tampoco un video excesivamente largo si no lo necesita, ¿no? Así que vamos a ver por aquí. Lo que estaríamos viendo entonces, ubicamos, esto ya lo dijimos en las clases, pero de todas maneras, para seguir cierto orden, ubicamos a Šlofsky dentro de lo que se conoce como el formalismo ruso, ¿sí? Y esta escuela teórica, digamos que tiene un periodo que va más o menos de 1915 a 1930, tiene una primera etapa donde se apoya muchísimo en las vanguardias, o sea, hay como un ida y vuelta con las vanguardias, por ejemplo, van a ser muy cercanos a Mayakovsky, y muchas veces se ha dicho que, bueno, que es una teoría pensada para la vanguardia, cosa que es un poco discutible y se puede ver también incluso en estos ejemplos que pone Šlofsky, ¿no? Donde recurre de pronto, por ejemplo, a Tolstoy o a relatos, cuando habla, por ejemplo, del lenguaje erótico, bueno, que está recurriendo no necesariamente a los vanguardistas del momento, ¿sí? Bueno, el nombre en sí, formalismo ruso, tiene un origen un poco peyorativo, ¿no? Decir, bueno, estos solo atienden a la forma. Y esto que nosotros decimos, bueno, es el formalismo ruso, y ponemos a todos los autores, en realidad ver un poquito simplemente como preámbulo, que vienen de distintos lados, ¿no? Por eso lo de las instituciones o centros que conforman el movimiento. Marco ya mencionó en las clases un poco el devenir también y cómo se fueron vinculando estos escritores, ¿no? Por ejemplo, a partir de Jacobson, que lo vemos primero en el Círculo Lingüístico de Moscú, luego en los momentos de exilio, bueno, en el Círculo Lingüístico de Praga, luego viajar a Estados Unidos, también trabajará con Lévi-Strauss, ¿verdad? También estará por Francia. Pero bueno, en este primer momento, digamos, tenemos el Círculo Lingüístico de Moscú, tenemos la OPOYAS, ¿no? Que es la Asociación para el Estudio del Lenguaje Poético, que estaba en Leningrado, hoy San Petersburgo, y más o menos vemos los años, ¿no? De 1916, y ahí vamos a encontrar, junto a otros, a Šlofsky, ¿sí? Y también está el Instituto Nacional de Arte de Leningrado, donde tenemos a otros de estos integrantes, como por ejemplo Tomachevsky o Tnianov, por ejemplo. Entonces decíamos que tienen al comienzo, digamos, sobre todo como esta relación bastante fuerte con la vanguardia, y esto se nota un poco, si queremos, desde el inicio del artículo de Šlofsky, ¿sí? Donde comienza cuestionando algunas ideas de Potebnia, ¿sí? Que era un lingüista, lo presenta como filólogo, cercano, y algunas de esas ideas también cercanas al simbolismo. Digamos que en este momento podríamos ver como dos frentes en el artículo de Šlofsky. Por un lado, esta oposición al simbolismo, a ciertas ideas un poco basadas, yo que sé, de pronto como en la inspiración de los poetas para explicar el arte, de los poetas, de los artistas, ¿no? Para explicar el arte, hay ataques directos al simbolismo, ¿sí? Y por otro lado está el plantear sus ideas o cierta defensa de lo que vendría a ser en ese momento el
el arte nuevo con el que se van a identificar, que es la vanguardia, ¿sí? Sobre todo, como decíamos, el futurismo. Entonces, ¿cuáles son esas primeras nociones que va a poner en duda, que va a empezar a cuestionar? Y esto podríamos, hago un paréntesis, vincularlo un poco con lo que planteaba Kahler en el artículo sobre qué es la teoría, aquello de, bueno, ir contra el sentido común, porque también fueron en algún momento quizás teorizaciones que después las incorporamos, las damos por sentado y no las revisamos. Bueno, esto es un poquito lo que está haciendo también Shklovsky acá. Dice, bueno, ¿cuáles son esas ideas, esas especies de principios o de conceptualizaciones que están como instaladas? Dice, bueno, una es el arte es pensamiento por medio de imágenes, no hay arte y en particular no hay poesía sin imagen, al igual que la prosa, la poesía sobre todo y en primer lugar una cierta manera de pensar y conocer. La poesía es una manera particular de pensar, un pensamiento por imágenes. De esta manera permite cierta economía de fuerzas mentales, una sensación de ligereza relativa y el sentimiento estético no es más un reflejo de esa economía. Bueno, contra esto es con lo que va a ir desarmando un poco estas afirmaciones, ¿verdad? Va a ser al mismo tiempo una especie de seguimiento también de cómo se transforman. Entonces, va a decir, bueno, después al final hay un momento en que hay que empezar a separar qué artes sí se expresan por imágenes, cuáles no, ¿sí? Después, haciendo ciertas elucubraciones, se llega a la idea de que en realidad la imagen no es un símbolo, o sea, de alguna manera, y ahí ataca más al simbolismo, ¿verdad? Pero esto de cierta manera de pensar y conocer, lo que decir, bueno, yo tengo la imagen ahí, no sé si necesariamente estoy pensando por imágenes. Y otra idea importante que va a estar acá señalando y que va a poner en duda es esto de que permite cierta economía de fuerzas mentales, ¿sí? Seguimos con las ideas que toma de Potemnia para discutir. Dice, según las propias palabras de Potemnia, la relación de la imagen con lo que ella explica puede ser definida de la siguiente manera. A, la imagen es un predicado constante para sujetos variables, un punto constante de referencia para percepciones cambiantes. O B, la imagen es mucho más simple y mucho más clara que lo que ella explica. Es decir, puesto que la imagen tiene por finalidad ayudarnos a comprender su significación, y dado que sin esta cualidad no tiene sentido, debe sernos más familiar que lo que ella explica. Finalmente, esto que digo, bueno, siguiendo como ese proceso, de todo esto se termina llegando a una especie de conclusión sintética de donde el arte es ante todo creador de símbolos. Bueno, es esto todo lo que va, o lo que intenta desarmar Shklovsky, ¿verdad? Dice, bueno, esto de que la imagen es un predicado constante. Por ejemplo, si tomamos la imagen de la balanza, ¿sí? Podríamos tener la imagen constante de la balanza para sujetos variables. Bueno, en un momento puede hablarnos de la igualdad, en un momento puede referirnos a la justicia, en un momento puede referirnos al comercio, ¿no? Cuando dice después, es mucho más simple y mucho más clara que lo que explica, habría como una especie de comprensión inmediata en esto que dice que la finalidad es ayudarnos a comprender su significación. Bueno, veo la balanza e inmediatamente ya sé si me está hablando de la igualdad, del comercio, o de la justicia, ¿no? Entonces, suena, sí, quizás un poco extraño, ¿no? Y esto que a veces nosotros podríamos decir, bueno, pero es cierto, si yo veo la balanza, lo asocio con esto. Bueno, pero eso es porque se ha ido instalando y no siempre es lo mismo. Si pensamos en otros símbolos, por ejemplo, las palomas, hoy capaz que todos decimos, ay, la paloma blanca, la paloma de la paz, alguien dice, no, bueno, pero tiene una significación religiosa, o alguien va a decir, no, pero capaz que tiene un sentido más erótico, porque las palomas, yo qué sé, formaban parte del cortejo de Afrodita.
Entonces, no sé si es tan explicable esto de que nos es tan inmediata esa comprensión, ¿sí? Entonces, también lo que va a decir, bueno, en definitiva las imágenes están ahí, y quedan y van cambiando los significados. Ahí le podríamos dar un poco la razón en esto de son predicados constantes para sujetos variables. ¿Sí? Bueno, pero están ahí esas imágenes. Entonces, en definitiva, son recordadas. Bueno, yo me acuerdo que la balanza puede ser así, si tiene tal forma, bla, bla, bla. No tanto porque lo esté pensando, sino que lo recuerdo, ya lo tengo de alguna manera incorporado. ¿Y qué sucede también con esta creación de imágenes? ¿Qué efectos causan? Entonces también va a decir, bueno, puede ser que se haya creado como algo prosaico y es percibido como poético, ¿sí? O sea, no se pensó en generar un efecto estético, sino que después es percibido, porque sacado de contexto en otra época o en otra cultura, lo percibimos como poético. Podemos pensar de pronto a veces en expresiones que pueden ser muy comunes en una lengua cuando son traducidas a otra lengua, de pronto nos resultan poéticas, ¿no? O puede ser creado como poético, con toda una intencionalidad poética, pero ser percibido como prosaico, ¿no? Se puede dar estas dos situaciones. ¿Dónde está la clave acá? ¿No? Yo remarqué lo de recordadas, ¿sí? Porque después veremos que es muy importante lo que él va a hablar del refuerzo de la imagen, de la duración, del efecto, de pronto que se quiere lograr. Entonces esto de recordadas es muy importante, ¿sí? Y lo de percibido, porque de esta manera es como va a empezar a hablar acerca de la percepción que nosotros tenemos frente a la lectura, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, esto indica que el carácter estético de un objeto, el derecho de vincularlo a la poesía, es el resultado de nuestra manera de percibir. Nosotros llamaremos objetos, acá viene como la definición fuerte, primera afirmación fuerte de Shklovsky, nosotros llamaremos objetos estéticos en el sentido estricto de la palabra, a los objetos creados mediante procedimientos particulares, cuya finalidad es la de asegurar para estos objetos una percepción estética. ¿Sí? Y acá tenemos como el corazón, digamos, de todo el artículo. ¿Sí? Objetos creados mediante procedimientos particulares. ¿Sí? Pensemos en el título de este artículo, el arte como artificio, otras veces traducido también como el arte como procedimiento, ¿no? Lo que está diciendo acá es, bueno, no es que el artista es un inspirado, que solo él tiene una sensibilidad especial, o lo que ha creado se explica solamente por su biografía, por ejemplo, por las cosas que le pasaron para poder hacer esto, sino que lo que está poniendo en práctica, está desplegando es una serie de procedimientos, ¿sí? Que buscan asegurar una percepción estética. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí es que donde tenemos como un cambio bastante importante frente a esas primeras afirmaciones, ¿sí? Que él citaba, digamos, de Potepnia, y un poco de las que eran como lo aceptado, lo que estaba en ese momento como regla estética, ¿no? Es lo que empieza a desarmar. Una de las razones que llevaron a Potepnia a esta conclusión es que él no distinguía la lengua de la poesía de la lengua de la prosa. Acá vamos a hacer una pequeña aclaración, porque ustedes habrán notado que después los ejemplos que coloca son ejemplos en prosa, ¿no? Son tomados muchas veces de Tolstoy, de sus novelas o cuentos. Entonces, capaz que nos suena raro esto que dice la lengua de la poesía de la lengua de la prosa. Acá deberíamos tomar poesía como
literario, digamos, o lo literario o lo poético, y lengua de la prosa, más bien como lo prosaico, lengua cotidiana, ¿sí? Para que no nos haga ruido y podamos seguir. Capaz que ya se dieron cuenta, tampoco es una aclaración capaz tan reveladora, pero por las dudas, si alguno todavía no empezó con la lectura, por ahí le viene bien. A causa de esto no pudo percibir que existen dos tipos de imágenes. La imagen como medio práctico de pensar, como medio de agrupar los objetos, y la imagen poética, medio de refuerzo de la impresión. Entonces acá está diciendo, bueno, a ver, la imagen sí va a ser un tema, va a ser importante, pero no toda imagen es igual. Y sí hay una imagen que está asociada a la lengua prosaica, ¿no? Como decía, la lengua de la prosa, donde sí se cumplen, de alguna manera, esos principios. La economía de la energía mental, eso nos va a llevar al reconocimiento y a la automatización perceptiva. Por un ejemplo, Shklovsky, que es muy claro, ¿sí? Dice, bueno, si alguien va por la calle y ve que a una persona se le cae algo, se le cae un paquete, bueno, ¿cómo se dirige a esa persona que es un desconocido? Bueno, ve que tiene un sombrero y le dice, tu sombrero, has perdido tu paquete. Entonces, y digamos, hay una figura y una metonimia, ¿no? Dirigirse a la persona por una parte de ella, ¿sí? En este caso por el sombrero, lo más llamativo, porque bueno, hay una finalidad muy práctica, esa persona se tiene que dar vuelta y enterarse que se le cayó algo, ¿no? Entonces, ahí hay una economía, una cuestión rápida de una economía, y hay también una finalidad práctica, ¿sí? Y no estoy haciendo como una gran operación, ¿no? Reconozco que si digo sombrero por esa parte de esa persona para referirme a ese todo y poder cumplir con esa acción. Ahora sí, dice, si hay alguien, no sé, que está pasando lista, digamos, revista en una especie de ejército, y ve a alguien mal parado y le dice, estropajo, no sabes tenerte en pie, bueno, ahí es algo que puede llamar más la atención, ¿por qué lo estropajo? ¿No? Entonces ahí hay una metáfora, hay una sustitución total, no de una parte, ¿no? Trato de pensar qué tendrá en común el estropajo, con cómo está esa persona parada, ¿no? Entonces ahí llama más la atención. Dice, bueno, ahí estamos frente a un recurso, una imagen, estamos frente a una imagen poética. Y hay un refuerzo de la impresión porque, bueno, nos causa esto, bueno, ¿qué está pasando? Y eso implica en todo caso un gasto de energía, ¿no? No una economía, ¿no? De tener que empezar a desplegar y ver las coincidencias. Y esto lo va a ir desarrollando, ¿verdad? Con los otros ejemplos. Es decir, bueno, la lengua prosaica tiene una finalidad práctica, entonces sí, hay un montón de cosas que nosotros las automatizamos, ¿sí? Para cumplir ese rol, y porque no nos queremos detener en lo que estamos diciendo, sino que queremos llegar rápidamente a esa finalidad práctica de lo que sea. Y ponen muchos ejemplos que son muy claros, ¿no? Esto de decir, bueno, cuando estamos hablando y dejamos frases por la mitad, cuando nos podemos adelantar a lo que va a suceder, bueno, ¿por qué no estamos poniendo el acento en eso, sino que ya directamente estamos está operando en nosotros cierto reconocimiento, ¿no? Dice, bueno, no vemos los objetos, los reconocemos, ¿sí? Si decimos a alguien, bueno, tráeme la taza que está arriba de la mesa, no pretendemos que esa persona vea esa taza como si fuera la primera vez, que esté pensando por qué la taza está en la mesa, etcétera, etcétera. Sino que lo que hay es un reconocimiento para que se cumpla esa finalidad. Y eso lleva entonces a la automatización de la percepción, ¿no? Bueno, reconozco la taza, no es que la veo a la taza por primera vez, ¿sí? En cambio, dice, bueno, en la lengua poética se busca el refuerzo de la impresión. Entonces, se despliegan una serie de procedimientos que implican, en todo caso, este gasto de energía. Lo que va a decir es que la idea de gasto y economía de la lengua poética se tiene que ver dentro de o medir en todo caso con sus propias reglas, ¿sí?
Esto, si quieren, así como una especie de nota mental para a futuro. En algún momento nosotros veremos un concepto bastante más adelante en el curso, que es el de entropía, que también está vinculado en todo caso con lo que puede ser el gasto de, de energía. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué pasa versus información? ¿Qué pasa cuando decimos todo con mucho detalle? Tenemos por ahí toda la... En realidad hay menos, si se quiere, información nueva. O cuando tenemos algo más abierto, más ambiguo, desplegamos un montón de interpretaciones, de posibilidades que nos hacen en todo caso gastar energía, ¿no? Será para verlo, si quieren, tenerlo ahí presente para cuando lleguemos a esa etapa del programa. Pero bueno, ¿cómo se refuerza esa impresión? Bueno, se van a dar, como decíamos, una serie de procedimientos, ¿sí? Para reforzar esta impresión. ¿Y qué es lo que se busca? Se busca que no se dé ese reconocimiento de los objetos, sino que se dé una visión de los objetos, ¿no? Digamos, la idea como si lo viera por primera vez, entonces no es que lo reconozco como ya lo vengo viendo, lo reconozco, sino que lo veo por primera vez, lo percibo por primera vez. ¿Ves? Se trata de desautomatizar la percepción, ¿sí? Y ese procedimiento del que va a hablar, y con los ejemplos que está poniendo, digamos, habla del procedimiento de singularización. Ahí es que entran los ejemplos de Tolstoy sobre el látigo, sobre el concepto de propiedad, ¿no? Y cómo se logra. Entonces, ese proceso de singularización lo que hace es que nos genera como un extrañamiento. Vemos eso de una manera realmente distinta. Entonces, en los ejemplos que voy a utilizar, con la historia de un caballo, de Tolstoy, ¿no? Holmster, lo que hace es que cambia la perspectiva, ¿no? Tenemos toda la descripción a partir de la visión del caballo. Entonces el caballo es el que dice, bueno, no entiendo por qué dicen que yo soy su caballo, la persona de la que se supone que soy propiedad en realidad no me viene a alimentar, no tiene ningún vínculo conmigo, por ejemplo. Entonces, bueno, nos hace pensar en esa idea de la propiedad, dice, bueno, o su tierra, o lo que sea, a partir de este cambio de perspectiva. También va a hablar, por ejemplo, bueno, el recurso de las imágenes, muchas veces asociado a los relatos eróticos, pone allí los ejemplos del tintero y la pluma, de la argolla, y no me acuerdo qué, etc. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, haciendo que el lector asocie, digamos, esas formas. ¿Cómo se singulariza? Bueno, en realidad, él va a hablar primero que nada que la imagen poética es una de las formas de lograr la singularización, ¿sí? Entonces va a hablar también del oscurecimiento de la forma, ¿sí? Ese enrarecimiento o oscurecimiento para, digamos, obligarnos a detenernos, ¿sí? Y que se dé ese proceso ese efecto, perdón, de extrañamiento, que lo veamos por primera vez. Voy a decir, bueno, la imagen poética es uno de estos mecanismos, uno de estos procedimientos, pero como lo son tantos, y mencionan el paralelismo, la comparación, la repetición, simetría, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, esto viene muy bien para explicar, por ejemplo, las imágenes rupturistas que plantea la vanguardia, ¿no? Los cambios en estos mecanismos, yo qué sé, sacar la puntuación, empezar a utilizar la yuxtaposición, entiendo lo del enrarecimiento, el oscurecimiento, lo puedo llevar no solamente a la vanguardia, lo puedo llevar de pronto a, no sé, los textos de Góngora, eso lo entiendo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los textos que, no sé, realistas, ¿no?
siempre va a ser por un cambio de perspectiva. Bueno, ¿qué otras maneras hay que puedo encontrar? Y se me ocurrió que podíamos pensar, por ejemplo, en la descripción, como también una forma de enrarecimiento en un texto que aparentemente, y eso también es como una convención, que aparenta ser transparente, pero que no lo es. Hay un montón de procedimientos por detrás y que develan que también es una obra construida, que tiene todo esto del artificio, ¿no? De pensar este repertorio de procedimientos como principios que hacen, ¿sí?, a esta percepción. Entonces, el ejemplo que había pensado era el de la descripción de la gorra en Madame Bovary, ¿no?, de Flaubert, que es en el primer capítulo. Charles Bovary es un niño, llega al colegio, su primer día, los compañeros todos se burlan, etcétera, etcétera, y en un momento se habla de la gorra que tiene este niño, y dice: era uno de esos tocados compuestos en el que se reconocen los elementos del gorro de pieles, del chapska, del sombrero redondo, de la gorra de nutria y de la gorra de algodón. En fin, una de esas pobres cosas cuya fealdad muda tiene profundidades de expresión como la cara de un imbécil. Ovoide y abultada de ballenas, empezaba con 3 rolletes circulares. Después, separados por una banda roja, se alternaban rombos de terciopelo y de piel de conejo. Después venía una especie de saco que terminaba con un polígono encartonado, cubierto por un complicado bordado de pasamanería y del que colgaba un largo cordón demasiado fino, un pequeño nudo de hilos de oro a modo de borla. Estaba nueva, la visera brillaba. Y es casi imposible, ¿no?, de imaginar esta gorra, porque tiene partes de distintos tipos de gorra, ¿verdad? Porque en el medio aparece por ahí esta comparación cuando dice una de esas pobres cosas cuya fealdad muda tienen profundidades de expresión como la cara de un imbécil, ¿no? Esa profundidad de expresión. La fealdad muda tiene profundidades de expresión como la cara de un imbécil. O sea, también tengo ahí un montón, una carga de ironía, tengo que empezar a desarmar eso para tratar de entender a qué se está refiriendo, y es casi imposible. Entonces, podemos encontrar estos procedimientos de distintas formas, ¿no?, en distintos momentos, y también, por ejemplo, no siempre a partir de la imagen, del cambio de perspectiva, en este caso de la descripción, sino a veces la repetición, pero la repetición no solo por la repetición de frases, por ejemplo, sino a veces por la repetición de sonidos, ¿no? Y eso lo tenemos, por ejemplo, con las rimas o las aliteraciones en poesía, ¿sí? Tenemos la simetría también. Entonces, ver cómo estos procedimientos están operando, ¿sí?, para producir esa desfamiliarización del objeto, esa desautomatización de la percepción, ¿sí? Entonces, esto, como decíamos, lo que hace es que uno se detenga, por lo tanto, no se cumplen esos principios, digamos, de Potemkin. Entonces yo me detengo, ya no me es económico, no es que sigo de largo, que encontré la manera más rápida, ¿sí? En esos términos, si lo medimos con las reglas de la lengua prosaica, de la lengua cotidiana o de la finalidad práctica, ¿sí? Esos serían entonces un poco los puntos quizás más importantes del artículo de Shklovsky para tener presente, ¿sí? Y bien, por aquí quedaríamos.